Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Feria y en el vídeo de hoy os quiero explicar qué son y a qué se deben los picos de insulina. Antes que nada quiero aclarar que para explicaros estos conceptos he tenido que simplificar al máximo y espero que mi profesor de bioquímica no vea este vídeo porque menos mal que hace tiempo que terminé la carrera porque si no me suspende seguro. En fin, vamos allá. Los niveles de glucosa en sangre deben mantenerse más o menos entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Cuando estamos por debajo de 70 hablamos de hipoglucemia, lo que comúnmente se le conoce como azúcar baja, y cuando estamos por encima de 110, hiperglucemia. Vamos, azúcar alta de toda la vida. ¿Y quién se encarga de mantener este equilibrio? Principalmente dos hormonas, la insulina y el glucagón. Ambas hormonas se sintetizan en un órgano llamado páncreas, que se encuentra por detrás de nuestro estómago. La insulina es la hormona encargada de bajar el azúcar cuando los niveles en sangre están altos y el glucagón de subirlos cuando están bajos. Pues bien, cuando comemos y tras la digestión, los azúcares presentes en el alimento pasan a través del intestino delgado a la sangre y entonces los niveles de glucosa empiezan a subir. Cuando el cuerpo detecta que los niveles están subiendo, le dice al páncreas que produzca insulina. ¿Y cómo baja la insulina esos niveles de glucosa en sangre? Pues metiéndola en el interior de distintas células y así puedan cumplir con sus funciones vitales. Quedaros con esto porque más adelante os voy a explicar cómo la insulina abre estas células para meter la glucosa. Si después de este paso la glucosa en la sangre sigue siendo alta, el cuerpo tiene preparado un plan B. Y ese plan B consiste en almacenar ese exceso de glucosa en el interior de varios órganos, principalmente los músculos y el hígado. La glucosa se almacena en forma de paquetitos llamado glucógeno. Si a este punto los niveles de glucosa en sangre ya se han normalizado, pues ya está. Pero ¿y si a pesar del plan B sigue siendo alto el nivel de glucosa en sangre? Pues como en las mejores películas pasamos al plan C. Y ese plan consiste en transformar ese exceso de glucosa en grasa. ¿Qué pasa si estamos mucho tiempo sin comer, si comemos pocos hidratos de carbono o hemos hecho actividad física? Pues que nuestros niveles de glucosa en sangre bajan y entonces es cuando se pone en marcha la hormona glucagón. El páncreas produce glucagón y cuando llega al hígado le ordena que suelte esa glucosa que tiene almacenada en forma de glucógeno. El hígado libera ese glucógeno, esos paquetitos de glucosa, y al llegar esa glucosa a la sangre aumentan los niveles. Como habéis notado, el glucógeno que habíamos almacenado en el músculo lo tiene para él y no lo suelta, solo lo suelta el hígado. Si a pesar de que se libere todo el glucógeno del hígado y de otros órganos que no he mencionado para simplificar, los niveles de glucosa en sangre siguen estando todavía bajos, se ponen en marcha otros mecanismos para producir glucosa. Pero no nos vamos a complicar, ¿vale? Cuando comemos algo, más o menos ocurre esto. Los niveles de glucosa en sangre, que deben de estar entre 70 y 110 miligramos por decilitro, se elevan y cuando el cuerpo lo detecta, la insulina sale del páncreas y empieza a bajarlos mediante el plan A, B e incluso C si hace falta que hemos visto antes. Como veis, si aumentan los niveles de glucosa en sangre pero aumentan poco, la cantidad de insulina que sale del páncreas es poca, no se necesita mucha. Sin embargo, cuando comemos algo que aumenta mucho los niveles de glucosa en sangre, como veis, se produce un pico y el páncreas tiene que producir mucha insulina. Y a esto es a lo que se le llama pico de insulina. Y lo que ocurre es que es tanta la cantidad de insulina que hace que los niveles de glucosa en sangre caigan incluso más abajo de 70 miligramos por decilitro. Es decir, se nos baja mucho el azúcar y eso hace que nos volvamos irritables, débiles y sintamos mucha hambre. ¿Y qué hacemos cuando tenemos mucha hambre? Pues comer más, pero no comemos alimentos que nos hagan subir los niveles de azúcar en sangre de forma gradual, sino que comemos alimentos que nos suban rápidamente la glucosa, porque tenemos falta. Y esos alimentos pues son los que todos sabemos: pan blanco, dulce, chocolate, galletas, y entramos en un círculo vicioso, porque esos alimentos aumentan tanto la glucosa en sangre que se vuelve a producir mucha insulina para bajarlos, y así nos llevamos todo el día. Además, no solo nos entra hambre porque se nos baja la glucosa en sangre, sino porque los niveles altos de insulina te dan ganas de comer cosas con azúcar. Pero no solo, sino que estimula otras hormonas que aumentan el apetito y también bloquea hormonas que se encargan de decirle al cerebro que ya estamos llenos.
¿Os habéis dado cuenta que cuanto más azúcar tiene lo que comemos, más hambre nos da después? Pues aquí tenéis la respuesta. No todos los hidratos de carbono son iguales. Hay algunos que hacen que los niveles de glucosa en sangre se eleven muchísimo, otros que se eleven poco y otros que no se eleven nada porque ni siquiera se absorbe por el organismo, como es el caso de la fibra. ¿Y todo esto de qué depende? Sabemos que solo los monosacáridos, es decir, el hidrato de carbono en su forma más simple, pueden atravesar el intestino delgado para llegar a la sangre, por lo que se pensaba que cuanto más larga y compleja era la molécula, más tardaba en pasar, pero en realidad no siempre es así. Porque la absorción de los hidratos de carbono depende de muchísimos factores. Por ejemplo, la cantidad de fibra. Cuanto más fibra, más suave es el aumento de glucosa en sangre, por lo que siempre se aconseja comer el pan y la pasta integrales, o si se come la pasta refinada, comerla junto a una buena ensalada, para que la fibra de la ensalada entorpezca la absorción de la glucosa. Lo mismo ocurre con las proteínas y la grasa. Por ejemplo, el azúcar de la leche pasa de forma más gradual a la sangre si se consume leche entera en vez de desnatada. Otros factores son el tipo de hidrato de carbono y la cantidad, porque no es lo mismo comerse un platito de arroz que un platazo. La absorción de los almidones depende de la proporción de amilosa y amilopectina. Cuanto más amilosa, menos aumentan los niveles de glucosa en sangre. También influye el grado de madurez del alimento, si está verde o maduro, la técnica del procesamiento, si ha sido molido o congelado, la técnica culinaria, el calor, el agua, el tiempo de preparación, porque no es lo mismo la pasta hecha al dente que muy cocida. También influye la acidez, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a retroceder al momento en el que cuando comemos los niveles de azúcar en sangre empiezan a subir y la insulina, que para mantener los niveles normales, tiene que abrir las células para meter la glucosa de la sangre en su interior. Como veis, las moléculas de insulina son como las llaves que abren las cerraduras de las células para que se abran y así meter la glucosa. Pero ¿qué pasa si lo que comemos aumenta mucho el azúcar en la sangre? Pues que de forma proporcional también el cuerpo tiene que producir mucha insulina. Y resulta que cuanto más insulina se produzca, no es que las cerraduras se abren antes, sino que se estropean y dejan de funcionar. Entonces el cuerpo entiende que como no puede abrir las células, tiene que producir más insulina y así vuelven a estropearse más cerraduras, entrando en un verdadero círculo vicioso. Cuando hay mucha insulina, pero la célula no se abre como debería para que entre la glucosa dentro, porque sus cerraduras, es decir, sus receptores no funcionan bien, es lo que se le conoce como resistencia a la insulina. Hay momentos en los que la resistencia a la insulina es indispensable, como por ejemplo durante la segunda mitad del embarazo y otras situaciones. Pero fuera de estas situaciones puntuales, la resistencia a la insulina es un proceso patológico y acarrea verdaderos problemas de salud. ¿Y qué podemos hacer para evitar esto? Pues actividad física y consumir alimentos que aumenten poco los niveles de azúcar en sangre. En definitiva, consumir alimentos saludables, como verduras, cereales integrales, legumbres, frutas, lácteos enteros, frutos secos, carne, pescado, huevos. Dentro de cada categoría hay algunos alimentos que aumentan más la glucosa en sangre que otros, pero de verdad, en una población sana no tiene importancia, no obsesionaros con eso. Y evitar alimentos insanos como bollería, refrescos, zumos, ya sean industriales que caseros, cereales refinados, patatas fritas, snacks, chucherías, etc. Pero sobre todo esto os hablaré en un próximo vídeo cuando os cuente detalladamente en qué consiste un plato saludable. Insisto, lo he explicado de la forma más sencilla posible y perdonad que sea tan pesada, pero es que me siento como si os hubiera explicado la anatomía humana diciendo que somos una cabeza, un tronco, 2 brazos y 2 piernas. En fin, vosotros me entendéis. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a me gusta y compártelo. Y no te olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!